Dios de orden. Esta palabra a veces no nos gusta, ¿verdad? Oímos la palabra orden y nos sentimos como que ganas de rebelarnos. Dice Jeremías, capítulo 10, versículo 12, dice: el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. ¿De quién está hablando Jeremías? De Dios. Quiero ver la segunda frase que dice: el que puso en orden el mundo con su saber. Él puso orden en el mundo de acuerdo con su sabiduría. ¿Y cómo es la sabiduría de Dios? Es infinita, ¿verdad? Decimos que Él es omnisciente, sabe todo, conoce todo. En nuestro tiempo la anarquía se ve por todas partes. ¿Están de acuerdo conmigo en esto? Por ejemplo, vemos a un grupo de manifestantes que son docentes, son maestros y maestras, que en sus manos está la siguiente generación, la educación de la siguiente generación. Maestros que están en contra de su propio sindicato nacional, rebeldes, que bloquean una carretera federal, que se ponen ahí para impedir el paso de los vehículos que manejan personas que no les hicieron absolutamente nada a ellos, que no tienen nada que ver con su problema, pero se desquitan con ellos. Transportistas que llevan mercancías, les estorban el paso. Vemos también por otro lado otro grupo de manifestantes que se ponen en un centro comercial, que no dejan entrar a la gente ni salir a la gente que va a hacer sus mandados, sus compras, ya sea diarias o sea semanales. Gente que no tiene nada que ver con su problema y que no les hizo nada a esas personas, sea el motivo que sea por el cual se estén manifestando. O vemos también otro grupo de personas que van juntas en bola en contra de un edificio gubernamental que ya fue desocupado al saber que se acercaban ellos, y llegan y con piedras y palos rompen vidrios, rompen las puertas de entrada, se meten y destruyen todo lo que encuentran allí dentro: computadoras, impresoras, archiveros con sus papeles, los queman, todo lo destruyen, causando daños de bienes que son públicos, que nos han costado a todos los que pagamos impuestos. Y mientras tanto, a cierta distancia, en todos los casos que acabo de mencionar, que son cada día, mientras tanto vemos a las personas que son las autoridades encargadas de guardar el orden, que solamente los están observando de lejecitos, no intervienen para nada, porque según esto no quieren violentar sus derechos humanos. Tienen el derecho humano a manifestarse. Y los defensores de estos movimientos anárquicos dicen o justifican esto diciendo que lo que pasa es que esta gente ya está harta de la injusticia que ha sufrido. Y puede ser cierto, pero pregunto, ¿eso les da derecho para corregir una injusticia, cometer otras injusticias, perjudicando a personas que no tienen nada que ver con su problema, que no les hicieron nada, demorándolas en su traslado de un lugar a otro en la carretera, haciendo que se echen a perder alimentos perecederos allí en la carretera, que iban a ser para consumir por nosotros los seres humanos, destruyendo, repito, bienes públicos que a todos nos costaron al pagar nuestros impuestos? Eso es hacer justicia, reparar una injusticia haciendo más injusticia. Así es como lo justifican, de manera que la anarquía hoy es un derecho humano. Y entonces un policía o un soldado que está con su arma, una pistola o un rifle o una metralleta, tiene que soportar que le griten, que lo insulten, que lo empujen, que le tiren de pedradas, y no puede hacer absolutamente nada, no se puede defender, porque si lo hace, entonces es acusado de o abuso de autoridad o de uso excesivo de la fuerza. Así está la sociedad en nuestro tiempo. ¿Y por qué está así la sociedad en nuestro tiempo? Con esa anarquía, con esa
falta la autoridad, que no ejerce la autoridad, y la gente del pueblo desobedeciendo y causando daños sin que nadie le haga nada. ¿Por qué está así la sociedad? Bueno, acuérdense que la base de la sociedad, ¿dónde está? Está en la familia. Si la sociedad está así, es porque las familias están así también. En las familias, cada quien hace lo que se le antoja. El padre, la madre, los hijos, hasta la suegra también. Todos hacen lo que quieren. Y no hay orden, no hay disciplina en la familia. Y eso se extiende a toda la sociedad. Pero hoy nosotros venimos a adorar a Dios. No a un Dios, sino al Dios, al único Dios, al verdadero Dios. Un Dios que es como es. No un Dios que nosotros nos hemos inventado. Dios decimos que es de esta manera. No, es al revés. Es un Dios que nos ha inventado a nosotros. Él nos hizo a nosotros, nos creó a nosotros. No nosotros lo inventamos a Él. Él es el que es y Él es como es, y no como nosotros digamos que es, porque mucha gente cree en Dios, pero cree en un Dios que se han inventado a sí mismos, un Dios que se acomoda a su manera de vivir, un Dios que no les hace ver el pecado en el que están viviendo, porque ese Dios en el que ellos creen se acomoda a su manera, a su práctica de vivir. Pero Dios no es como nosotros digamos que es. Dios es como Él es y punto. ¿Y cómo es Dios? Para que nosotros conociéramos cómo es Dios, Él se ha revelado a nosotros por medio de las Sagradas Escrituras, por medio de la Biblia. Ahí Él nos dice cómo es Él, para que lo conozcamos y no estemos inventando cosas acerca de cómo es Dios. ¿Ok? Porque mucha gente se inventa a Dios a su gusto, a su modo, a su conveniencia. Pero Dios es como es. Y una de las cosas que se revela en la palabra de Dios en la Biblia es que Dios es un Dios de orden. Un Dios que no le agrada el desorden. Dios es un Dios de orden y no de desorden. Por ejemplo, 1 Corintios 14:33 en la versión Biblia, lenguaje actual, dice así: porque a Dios no le gusta el desorden. ¿Sí sabían eso? A Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden, como es costumbre en nuestras iglesias, escribe el apóstol Pablo. Dios es un Dios de orden, no de desorden. Dios quiere que haya orden en el país, en la sociedad, y para eso tiene que haber orden en las familias, que son la base de la sociedad. Y para ello Dios ha establecido reglas, y quiero recordar las 10 reglas. 10 reglas. Pero antes, el orden se establece por medio de reglas. Reglas o normas o leyes, como le quieran decir, o mandamientos, como le quieran decir. Yo le puse reglas. Por medio de reglas, reglas que deben ser conocidas y deben ser obedecidas. Y en caso de que no se obedezcan, habrá consecuencias. Y para aplicar esas consecuencias están las autoridades, ¿sí o no? Esa es la manera en que debe haber orden. Primero hay que establecer reglas. Es decir, estas reglas vamos a tener aquí en la iglesia, estas normas, estas reglas vamos a tener en la casa, en la familia. Estas reglas vamos a tener en nuestra sociedad, en el país. Esas reglas deben ser conocidas, porque si no, ¿cómo la gente va a saber si debe o no debe hacer algo? Deben ser conocidas y luego deben ser obedecidas. Y si no se obedecen, debe haber consecuencias para las personas que no las quieran obedecer. Allí en la casa, en el trabajo, aquí en la iglesia, en todas partes. Debe haber consecuencias y para eso hay autoridades. Y saben que todas las autoridades, ¿quién las ha establecido? ¿Dónde dice la Biblia que Dios? Romanos capítulo 13. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que las hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Así dice la Biblia. Las autoridades son establecidas por Dios, nos gusten o no nos gusten.
ahora que vengan elecciones, gane el que gane, nos guste o no nos guste, esa va a ser nuestra autoridad, esa persona, y hay que sujetarnos, hay que obedecer. Ese es el orden, punto. Bueno, así que Dios estableció 10 reglas que se conocen con el nombre de los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan de ellos? Él los estableció para una nación, el pueblo de Israel. Pero también esas 10 reglas, con excepción de una, se repiten como mandamientos a la iglesia, a nosotros. Vamos a recordarlas porque es bueno recordar esas 10 reglas. La primera regla en Éxodo 20, versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Repítanlo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Felicito a las personas que están hoy, especialmente a los varones, porque no se quedaron con el Dios fútbol. ¿Es un Dios, sí o no? Es un Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Se ha convertido en una religión el fútbol, donde hay diferentes dioses. El Dios de la selección mexicana, el Dios selección de Brasil, Dios selección, etcétera, etcétera. Son politeístas. ¿Por qué te ríes tú, don Ariel? Bueno, algo le pegó. Bueno, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Qué bueno que ustedes dejaron esa religión del fútbol, o dejamos, y aquí estamos. Número 2, bueno, antes que eso, en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, Mateo 4, versículo 10, para que vean que los mandamientos están también en el Nuevo Testamento, no solamente en el Antiguo Testamento. Dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Únicamente se debe adorar ¿a quién? A Dios. Otra vez, ¿a quién? A Dios, nada más. A Él solo le dijo Jesús a Satanás, y eso está en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo. Segunda regla, Éxodo 20, versículos 4 y 5. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni etcétera, etcétera. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y en el Nuevo Testamento dice 1 Juan 5:21, hijitos, guardaos de los ídolos. Guardaos de los ídolos. Y les recuerdo que ídolo no nada más es un mono ahí que se pone y delante de lo cual la gente se postra y le rinde culto, adoración, sino también es cualquier cosa o persona que ocupe un primer lugar antes que Dios. Ese es un ídolo. Regla número 3, Éxodo 27, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. No tomarás. ¿Qué significa esto de no tomar el nombre de Dios en vano? El jurar poniendo a Dios de por medio, ¿verdad? Como algunas personas lo hacen. El pueblo de Israel lo interpretó mal esto y mejor no mencionaban el nombre de Dios. Pero no es que no nombres a Dios incorrectamente, sino es no estés poniéndolo a Dios para asegurar algo. Como alguna gente dice, te lo aseguro por Diosito Santo que para el lunes te pago, y luego no pagan. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Les pongo otro ejemplo. La gente que viene al altar a unirse en matrimonio y delante de Dios y en el nombre de Dios se prometen que van a estar juntos hasta que la muerte los separe. Y luego se divorcian. ¿Qué están haciendo? Están tomando el nombre de Dios en vano. En el Nuevo Testamento el Señor Jesús en Mateo 5 versículos 34 y 37 dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Es el mismo mandamiento
pero dicho de otra manera, dicho por Jesús: no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Éxodo 20, versículos 8 al 10. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Yo les decía, todos los mandamientos del Antiguo Testamento se repiten en el Nuevo menos uno. Este es el uno. Aquí se ordena al pueblo de Israel que guarden el día de reposo, que es el séptimo. ¿Cuál es el séptimo día? El sábado. Ok, pero en el Nuevo Testamento miren lo que dice Colosenses 2, versículos 16 y 17. Por tanto, esto es a la iglesia, ya no es a Israel, al pueblo, a la nación, es a nosotros la iglesia. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie les juzgue en cuanto a días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Se entiende? Otro texto más, Romanos 14, 5 y 6. Versículos 5 y 6 dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no le hace caso al día, o el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. ¿Se fijaron? Lo que sí les quiero decir respecto a este día es que la iglesia primitiva, en tiempos de los apóstoles, en virtud de que el Señor Jesús se apareció, ¿cuándo se apareció el Señor Jesús por primera vez a sus discípulos? En el primer día de la semana, el domingo. Y eso fue, por lo que nos podemos imaginar, la razón por la cual se empezaron a congregar desde el principio la iglesia primitiva en domingo en vez de sábado. Pero no hay ningún mandamiento que tenga que ser en domingo. Eso quedó claro, que no hay un día específico. Pero la iglesia empezó. Dice Juan 20, 19: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Dónde estaban reunidos? En un lugar, ¿cuándo? El primer día de la semana. Juan 20, 26, 8 días después, ¿qué día era? Pues era otra vez domingo. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. ¿Se fijaron? Otro más, Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y se alargó el discurso hasta la noche. ¿Vieron? ¿Cuándo se estaban reuniendo? El primer día de la semana. Los discípulos, los cristianos al principio. Y luego en 1 Corintios 16, 2 dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según, está hablando de la ofrenda, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Por qué dice cada primer día de la semana? Porque era el día en que se reunían los hermanos. Pues son bastantitos textos, ¿verdad?, que dicen que el primer día de la semana es cuando se congregaban. Pero sin embargo, no hay un mandamiento, repito, de que tenga que ser exactamente ese día. Pero así se acostumbró desde el tiempo de la iglesia primitiva. Lo más probable es que haya sido porque fue precisamente el primer día de la semana en que se apareció Jesús a sus discípulos, en que resucitó el Señor Jesucristo. Pero una cosa sí les voy a decir: hay una exhortación que es similar al cuarto mandamiento. Sea el sábado, sea el domingo, sea el viernes, o sea el jueves, o el día que sea, hay un mandamiento que debemos obedecer. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Porque puede decir: bueno, entonces si no vengo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No dice qué día, pero no dejar de congregar. Nosotros hemos acordado el domingo, ¿verdad? Es el día que se nos facilita. ¿Y por qué se nos facilita el domingo? Porque casi nadie trabaja en domingo, ¿verdad?
Yo pienso que si las autoridades decidieran que fuera el martes el día de descanso, pues nos tendríamos que reunir el martes. ¿Y cuál es el problema? No hay, repito, un mandamiento que tenga que ser exactamente tal día. Pero ese es el día que descansamos muchos del trabajo y estamos aquí, pero no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Quinto mandamiento, Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Muy semejante viene en Efesios 6, versículos 2 y 3. Sexto mandamiento, no matarás. ¿Estará vigente este mandamiento hoy para la iglesia? Gálatas 5, 19 y 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, no matarás también viene como orden en el Nuevo Testamento. No cometerás adulterio. Eso era para los del pacto. A nosotros no. Sí, también para nosotros. Hebreos 13:4 dice, honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. También para la iglesia es el mandamiento, no cometerás adulterio. Número 8, no hurtarás. Eso es para los del pacto. No, también para nosotros. Efesios 4:28 en el Nuevo. Cuando digo pacto es que viene en el Antiguo Testamento y era un mandamiento para la nación de Israel. Y dice uno, bueno, eso ya no nos toca a nosotros, eso era para Israel. Sí es cierto, a menos que también en el Nuevo Testamento venga ese mandamiento. Y si viene. Dice Efesios 4:28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. También viene mandamiento. ¿En cuál vamos? En el 8. ¿Cuál fue? El 8. ¿Y cuál sigue? Ok. 9. Éxodo 20, versículo 16, que dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Otra vez, está en el antiguo pacto. ¿Y en el nuevo? Efesios 4:25 dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Aquí viene en forma positiva. Allá dice no lo hagas, acá dice sí, no hables mentiras a tu prójimo, y acá dice dile la verdad a tu prójimo. ¿Ok? Y por último vamos al número 10, no codiciarás. El Nuevo Testamento dice, 2 de Pedro 2:14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. No codiciarás. Los codiciosos son hijos de maldición, dice el Nuevo Testamento. Bien, de estas 10 reglas que acabamos de leer, que Dios ha establecido para que haya orden, porque Dios es un Dios de orden, no de desorden. De esas 10 yo quiero resaltar, ¿cuál creen? Sí se acordó. Vamos a resaltar, honra a tu padre y a tu madre, por tratarse del día que es hoy, ¿verdad? Que algunos quizás no se acordaron, pero hoy estamos celebrando el Día del Padre. Y por eso vamos a hablar de este mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Por si alguno tiene dudas y dice, bueno, ese era un mandamiento del antiguo pacto, eso le correspondía ya a la nación de Israel obedecerlo, nosotros ya no estamos bajo el antiguo pacto, estamos en el nuevo pacto. ¿Saben qué? También en el nuevo pacto viene este mandamiento. Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3, léanlo conmigo por favor los muchachos y las muchachas aquí presentes en voz alta, a la 1, a las 2 y a las 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cómo la ven? Honra a tu padre y a tu madre. Está en el Nuevo Testamento, ahí es Efesios. Ese es un mandamiento que se da a la iglesia, a los creyentes, o sea, nosotros.
no nos escapamos de este mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Fíjense que esta regla que puso Dios, además de ser un mandamiento, tiene un doble beneficio al que obedezca ese mandamiento, y eso es lo bonito. No solamente dice que es un mandamiento, sino más tiene una doble bendición aquel que lo obedezca. ¿Cuál es esa doble bendición? Primero, para que te vaya bien. ¿Verdad que así dice el texto? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Les pregunto, ¿a quién le gusta que le vaya mal? ¿A quién de ustedes le gusta que le vaya mal? Levante la mano. A ver, algunas preguntas tengo aquí. ¿A quién le gusta que nadie lo quiera? ¿Nadie? A ver, los estudiantes, ¿a cuál de ustedes le gusta reprobar los exámenes en la escuela? ¿Tommy? Pues es que le haces así como que… No, ¿verdad? No les gusta reprobar los exámenes en la escuela. ¿A quién le gusta enfermarse cada rato? Estar todo el tiempo enfermo y se cura de una cosa y se enferma de otra. ¿A quién le gusta estar así? Bueno, ¿a quién le gusta que todo lo que hace le sale mal? Me puse a arreglar algo y en lugar de arreglarlo lo dejé peor. Me pongo a lavar los platos y se me rompen. A cocer frijoles y se le quema el agua. ¿A quién le gusta que todo le salga mal? ¿Verdad que no nos gusta? ¿A quién le gusta que el dinero no le alcance? Viene la quincena y a los 3 días ya se acabó, y los demás días ¿qué? Que no le alcance el dinero, que no tiene. ¿A quién le gusta que la novia lo deje plantado y que se vaya con otro? Muchachos o muchachas, ¿les gusta eso? ¿Verdad que no? ¿A quién le gusta que el marido sea un mujeriego y adúltero? ¿Esposas? Bueno, la última, ¿a quién le gusta que le orine un perro? ¿Verdad que no? No, ¿verdad? Todo lo contrario, todos queremos al revés, que nos vaya bien, que nos quieran mucho. Los estudiantes quieren aprobar sus exámenes y con puro 10 si es posible, ¿verdad? Con muy buenas calificaciones. Nos gusta que nos quieran mucho, nos gusta que nos aprecien en el trabajo, no que nos corran. Nos gusta tener un esposo, una esposa que sea fiel. Nos gusta pues estar sanos y fuertes, no estarnos enfermando a cada rato. Nos gusta que las cosas nos salgan bien y si es posible a la primera. Nos gusta que nos sobre dinero de la quincena y que además de que nos sobra podamos ahorrar ahí, tengamos nuestro ahorrito cada vez, irle aumentando más y más porque nos sobra dinero. ¿Poco no les gusta eso? ¿No les gustaría? ¿Sí? ¿Qué hay que hacer según la Biblia? Honra a tu padre y a tu madre. Y si alguien se queja que le está yendo mal, que le están saliendo las cosas mal, analícese, a lo mejor por ahí está el problema. A lo mejor por ahí anda la cosa. Como le dijo Dios a Josué, le dijo, si tú obedeces los mandamientos que yo te doy, la ley que yo te doy, entre ellos estaba honra a tu padre y a tu madre, te va a ir bien, Josué. Allí en Josué capítulo 1 versículo 8 dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Y entre eso está honra a tu padre y a tu madre. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y ¿qué? Y todo te saldrá bien. Así le dijo Dios a Josué y así nos está diciendo Dios a nosotros los creyentes. Nos está diciendo, honra a tu padre y a tu madre y todo te va a salir bien, para que te vaya bien. Amén. ¿Sí entendiste, Katia? Bueno, no, Katia no. Bueno, muy bien. La segunda bendición que Dios promete al que obedezca al mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, ¿cuál es? Para que te vaya bien y ¿qué más? Y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, esta frase, seas de larga vida sobre la tierra, no está hablando de la vida eterna. No está hablando de la vida eterna, está hablando de la vida terrenal.
Por eso dice, seas de larga vida sobre la tierra, está clarito. Si alguien todavía tiene dudas, la vida eterna no se obtiene honrando al Padre y a la Madre. La vida eterna se obtiene poniendo su fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador, aceptándolo como el que dio su vida en sacrificio por nuestros pecados, no honrando al Padre y a la Madre. Eso es bueno, pero no es para tener la vida eterna. Acuérdense del joven rico. Dijo, todo esto lo he guardado, pero ¿qué pasó? Pero no tenía la vida eterna. No está hablando de la vida eterna, está hablando de la vida terrenal. En el libro de Proverbios, el escritor inspirado por Dios dice algo similar. Proverbios capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Se fijaron? Largura de días y años y vida y paz te aumentarán. Y entre esos mandamientos está: honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Así que yo les pregunto, a ver, a los jóvenes o señoritas, ¿a quiénes de ustedes les gustaría morirse hoy? En la tardecita, hombre, ya. No ahorita, porque si no luego tenemos problemas de andar sacando aquí un cadáver, ¿verdad? No, ya después que se hayan ido de aquí, ¿no? ¿A quién le gustaría morirse hoy? Bueno, mañana lunes. Bueno, al rato que sepan que perdió México. ¿No? ¿No les gustaría? Bueno, ¿les gustaría morirse o vivir no más allá de unos 28, 29 años de edad? Ya con eso me conformo y ya. ¿Cómo ven? No, ¿verdad? Nadie. Los que andan en los veintitantos quieren vivir más años, los que andan en los treinta y tantos quieren vivir más años, los que andan en los cuarenta y tantos quieren vivir más años, y los que andan en los cincuenta y tantos también quieren vivir más años, y los que andamos en los tantos queremos vivir más años, ¿verdad? Todos queremos más. ¿Se acuerdan del rey Ezequías? ¿Sí se acuerdan del rey Ezequías? Un rey muy bueno. Pero un día ese rey enfermó y Dios manda al profeta Isaías y le dice una cosa terrible. Dice, Ezequías, dice Dios que ordenes tu casa porque vas a morir de esta enfermedad. Ordena tu casa porque morirás. ¿Y qué hizo Ezequías? Sí, está bien, me quiero morir pronto. No, Ezequías se puso a rogarle a Dios. Segundo de Reyes 23, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Aquí no lo dice, pero implícitamente lo que está pidiendo, ¿qué es? Vivir más años. ¿Qué le contestó Dios? Los que se acuerdan de este rey, le dijo que sí, ¿verdad? Sí, le concedió más años de vida al rey Ezequías, porque había sido un hombre que había vivido con rectitud, con integridad delante de Dios. Así que yo les digo, ¿quieres vivir una larga vida? ¿Quieres vivir muchos años? ¿Cuál es el secreto, entre comillas? Según la palabra de Dios, no es que cuides mucho tu alimentación, que hagas ejercicio, etcétera, etcétera, que duermas bien, sino el secreto, según la Biblia, es honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Ahora, hay excepciones, ¿verdad? Hay excepciones. Hay casos de buenos hijos y buenas hijas que Dios, Él sabe por qué, los llama a su presencia estando jóvenes, jovencitas. Dios sabe por qué. Pero por regla general no es así. Una persona, un joven, un muchacho, un adulto que honra a su padre y a su madre, Dios le concede
años, años y años de vida. Bueno, damos gracias a Dios por eso. Ahora, muchos se acuerdan de la mamá y de honrar a la mamá, pero pocos se acuerdan del papá. Y como hoy es el Día del Padre, me perdonan, pero vamos a hablar del padre, ¿verdad? Aunque yo también soy padre, pero ni modo. Hubiera estado bueno que predicara un hijo, pero que no sea papá. Pero vamos a hablar en particular del papá. ¿Cómo se honra al padre? ¿Cómo se honra al padre? Número uno, con tu obediencia. Con tu obediencia. En la primera etapa de nuestra vida, esto aplica en la primera etapa de nuestra vida, ¿verdad? Cuando todavía estamos viviendo en casa con nuestros padres, o pudiera ser vivir fuera de casa, pero dependiendo de los padres, económicamente hablando, dependiendo de ellos. Entonces, la manera de honrar a nuestro padre es con la obediencia, obedeciéndolo. Y eso es lo que ordena también la palabra de Dios. Leímos en Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3, que dice: honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Eso en el versículo 2 y 3. En el versículo que está antes, que es el 1, miren lo que dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. A ver, ¿lo quieren repetir los jóvenes y las señoritas? 1, 2, 3. Se oyó muy quedito, ¿verdad? Como que no tiene muchas ganas. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Alguno puede decir: mi papá me dio una orden, pero yo no la voy a obedecer. Yo no la quiero obedecer porque no me parece justo lo que me está diciendo que haga. ¿Alguna vez han pensado así, muchachos y muchachas? ¿Alguna vez han pensado: no, esto que me está ordenando no es justo? ¿Por qué no le dice a mi hermano que lo haga, nomás a mí? ¿No es cierto? No es justo, nomás a mí me dice siempre que haga esto. Bueno, entendamos una cosa y que quede bien clara desde ahorita para siempre. Cuando la Biblia habla de que algo es justo, no es lo que según nuestra opinión sea justo, ni tampoco siquiera es lo que según las leyes humanas dice que es justo. Porque muchas veces las leyes humanas aprueban cosas que para Dios son pecado. Y las leyes humanas pueden decir que sea justo, que está bien, pero Dios dice: no, está mal, es pecado. Cuando la Biblia habla de que algo es justo, se refiere a la justicia ¿de quién? De Dios, no de nosotros, los seres humanos. De Dios, lo que es justo para Dios, lo que es justo según el criterio de Dios, lo que es su voluntad, no la nuestra. Y Dios en su voluntad, en su justicia, dice que es justo que los hijos obedezcan a los padres. Él dice que es justo, aunque a ti te parezca injusto. Y Jesús nos dejó ese ejemplo. Miren, ¿quién fue Jesús? ¿Y quién es Jesús? Pero hablando del pasado, hace 2000 años. Siendo Jesús el Hijo de Dios, Dios mismo hecho carne, dice Lucas 2:51, y descendió con ellos. ¿Quiénes eran ellos? Eran María y José, sus papás, aquí en la tierra. Descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba ¿qué? Sujeto a ellos. Jesús, siendo Dios, se sujetó a sus papás aquí en la tierra. Qué ejemplo tremendo nos da Jesús, ¿no les parece? Era para que Él dijera: no, yo soy Dios, a mí no me van a decir estos humancitos lo que tengo que hacer. No, Él se sujetó a su papá y a su mamá, dice la Biblia. Ahora, ¿hay alguna excepción? ¿Hay alguna excepción en que los hijos no se deban obedecer a sus padres? Tan. Fíjense que sí.
cuando algo que nos ordenen los padres y que sabemos que es pecado para Dios, no se debe obedecer. Si tu papá te dice, mi hijo, mira, fíjate que el señor está descuidado, dejó su celular allí, agarra rápido, rápido, córrele sin que nadie se dé cuenta y tráetelo. ¿Eso cómo se llama? Robar. ¿Es pecado? Lo acabamos de leer que es pecado. Papá, perdóname, pero eso es pecado delante de Dios, no te obedezco. Dice Hechos 5, versículo 29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y entre ellos está el papá y mamá. ¿Está claro? Esa frase la dijo el apóstol Pedro cuando le dieron una orden las autoridades, una orden que estaba en contra de la voluntad de Dios, y le contestaron, no la vamos a obedecer porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, esa es la excepción, nada más. ¿De qué otra manera se honra al Padre? Número 2, con un trato respetuoso. Con un trato respetuoso. Otra manera de honrar a tus padres es tratarlos con respeto, con respeto. Y quiero decir una vez algo que se me estaba pasando decir, cuando la Biblia habla de padres a secas. No dice buenos padres o malos padres o regulares padres, dice honra a tu padre, punto. No dice honra al que haya sido un buen padre. Dice honra a tu padre. A algunos nos tocó tener un padre maravilloso, a otros les tocó un padre no tan maravilloso y a otros les tocó uno de plano pésimo. Pero la Biblia dice honra a tu padre así como te tocó. Enojón, berrinchudo, o quizá ni se acuerda de ti, de repente se le olvida que existes, quién sabe, honra a tu padre. Y por eso digo este punto con un trato respetuoso. Especialmente cuando le hables a tu padre, cuida mucho la manera en que le hablas. Cuida mucho. Y en especial cuando no estás de acuerdo con él, cuida mucho la manera en que te diriges a él, que no le levantes la voz, que no le grites a tu padre. Cuida la manera en que vas a mostrarle tu desacuerdo cuando no te parece lo que te está diciendo. Con todo respeto. Eso es una manera de honrar al padre. Y eso aplica no solamente para los muchachos que están en casa con su papá y su mamá, aplica para todas las edades. Aún los adultos que tengan a su padre ya grande, háblenle con respeto. Con respeto. Cuiden mucho lo que le están diciendo a sus papás. Cuídense, ¿saben? No sean groseros con ellos. ¿Quieren saber lo que Dios piensa acerca de los hijos que son groseros con sus padres? ¿Quieren saber lo que dice la Biblia? No les conviene, pero pues aunque no quieran, se los voy a decir. Mateo 15, versículo 4. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. ¿Se imagina si eso lo aplicamos aquí en nuestro país ya? Y ya no digo en la iglesia. ¿Cuántos hijos tendríamos que mandar a la silla eléctrica? ¿Y cuántas hijas tendríamos que mandar a la silla eléctrica? Porque son irrespetuosos con sus padres, groseros con sus padres, que hasta los maldicen en un momento dado. Ojalá el viejo se vaya, quién sabe mucho a dónde. Enojados. Dice la Biblia, muera irremisiblemente. Así estaba la ley mosaica. Eso es lo que piensa Dios. ¿Qué más? Con tu conducta. Con tu conducta. Dice Proverbios 19, 26, el que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Otra manera de honrar al padre es con nuestra conducta. Nuestra conducta puede ser para honra o para deshonra a los padres. Por ejemplo, esta conducta de ladrón.
Y lo peor tantito, robar a su propio padre o a su madre. Me acuerdo de una anécdota que leí hace tiempo, no me acuerdo si ya la conté aquí, si no, pues la repito, lo de menos. De un papá rico que tenía un hijo que era, perdónenme los ingenieros civiles, pero era ingeniero civil, tenía una compañía constructora y era bien tranza. Se había enriquecido porque el hijo, y el papá también era rico pero el hijo se había enriquecido porque era bien tramposo. Ponía materiales de segunda clase y cobraba como si fueran de primera clase, y se hacía de dinero. Y un día el papá va con el hijo y le dice: oye hijo, tengo un terreno por acá en una colonia muy bonita, un terreno muy grande, quiero que me construyas una casa preciosa, así con los materiales de primera calidad, no te fijes en los costos, tú ponle lo mejor. Y el hijo, acostumbrado a transar a sus clientes, dijo: híjole, pero este es mi papá, pues ¿qué tiene? También me transo al viejo. Y hizo la casa y la hizo con productos de mala calidad, la plomería, la electricidad, los muebles del baño, todo eso. Total, la termina y bueno, la casa se ve bonita por fuera, ¿verdad? Y le dice: papá, ya la casa está lista, papá, la que me ordenaste. A ver, quiero verla, vamos a verla. Y va el papá y la ve y dice: ah, qué bonita casa hiciste, papá, qué bonita. Te tengo una sorpresa, mi hijo, mira, esa casa la mandé a hacer para ti, te la regalo. Bueno, a fin de cuentas se transó a sí mismo, ¿verdad? Ladrón avergüenza a su padre y acarrea oprobio, dice. Un hijo ladrón es una deshonra para su padre. Pero no solo un ladrón, también un hijo borracho, un hijo pendenciero, un hijo maldiciente, un hijo desobligado, un hijo irresponsable, un hijo adúltero, es una deshonra para sus padres. Un hijo delincuente es una deshonra para sus padres. Por ejemplo, ¿sabían ustedes, algunos sí saben, por ahí les he escuchado, que la mamá del Chapo Guzmán, el líder de un cártel de los más peligrosos que ha habido en México, es cristiana? Ella pertenece a la iglesia, ¿de qué? Ahorita lo apunté por aquí. La Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo, es miembro de esa iglesia. Fíjense qué deshonra para su mamá cristiana que su hijo sea un conocido público delincuente peligroso, el Chapo Guzmán. Honra a tu padre con tu conducta, no solo en casa, sino fuera de casa también. Hónralo. Y por último, y con esto voy a acabar ya, hoy no va a haber conclusión, con tu amor. Con tu amor. No sé si lo habías pensado antes. El más importante de todos los atributos que podemos tener los creyentes, dice el apóstol Pablo allá en 1 Corintios al final del 12, después de que habló de los dones, ¿se acuerdan? Dice: pero yo muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es ese camino? El amor. El amor. Y en el capítulo 13, versículo 13 dice: el mayor de todos es el amor. El mayor de todos es el amor. Así que, no sé si lo habías pensado antes, pero la mejor manera de honrar a tu padre es con tu amor hacia él. Y repito, sea como sea tu papá, bueno, malo, regular, pésimo, sea como sea, hónralo amándolo, amando a tu padre, amando a tu padre. Les tengo un par de preguntas. ¿Con qué frecuencia le dices a tu papá que lo amas? Piénselo, ¿con qué frecuencia le dices a tu papá que lo amas? Ya sea
Con la boca se lo puedes decir verbalmente: papá, te amo, te quiero mucho, papá. O a lo mejor está lejos tu papá. ¿Cómo se lo puedes decir también? Hoy, en este tiempo moderno de comunicaciones que hay, le puedes mandar un WhatsApp ahí: papi, te quiero mucho. O hasta hay los mensajes grabados también, ¿verdad? Le puedes grabar un mensaje diciéndole que lo quieres, que lo amas. ¿Con qué frecuencia se lo dices? Sea que tu papá está cerca o esté lejos, ¿con qué frecuencia se lo dices? Una pregunta muy parecida: ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a tu papá que lo quieres? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste: papá, te quiero? Yo me acuerdo de la última vez, hace como 26 años, en la casa de mi papá, en la sala. Sale de la recámara, me paro yo, voy, lo abrazo y en el oído le digo: papá, te quiero mucho. Al día siguiente se internó en el hospital regional, estaba enfermo y murió. Fue la última vez que le dije: papá, te quiero mucho. ¿Cuándo fue la última vez que tú se lo dijiste? Papá, ¿cuándo fue la última vez que te dijeron que te quieren tus hijos? Miren, yo como pastor me ha tocado que asista allá a un buen número de funerales, de sepelios, y me ha tocado ver a hijos así, literalmente, que se abrazan del ataúd donde está el cuerpo de su papá, le gritan: papá, te quiero mucho, papá. Papá, nunca te voy a olvidar, dicen. Fuiste un buen padre, nunca te voy a olvidar, papá. Me ha tocado ver eso. Pero saben, no tiene caso que lo hagan. ¿Por qué? Porque el papá ya no los va a oír, ya no los oye. Ya para qué se lo dicen, ya no los oye. Díganselo ahora que está vivo, ¿no les parece? Mientras tu papá está vivo, díselo, hazlo ahora que tiene vida, hazlo hoy, hazlo con frecuencia, no solo el día del Padre.